No busques la verdad. Ya es tarde. Ellos lo saben. Todo es mentira. XML version equals 1.0. La red invisible. ARP, geopolítica, recursos y poder. El silencio que precede al terremoto. Hay preguntas que los gobiernos responden con documentos y hay preguntas que los gobiernos responden con silencio. Esta historia habla de ambas. En la tundra de Alaska, a 320 kilómetros al este de Anchorage, existe una instalación que durante más de 2 décadas fue financiada por el ejército más poderoso del mundo. No es una base aérea, no es un misil, es una red de 180 antenas capaz de enviar radiofrecuencias hacia el borde del espacio. Se llama ARP, H-A-A-R-P. Y lo que vamos a contarle hoy no es solo ciencia, es la historia de cómo la tecnología, el poder y los recursos naturales del planeta se convirtieron en el campo de batalla más silencioso del siglo XXI. ¿Qué es ARP? La historia oficial y lo que no dicen. Los hechos confirmados. En el año 1993 la Guerra Fría ha terminado, pero la carrera tecnológica no. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos, junto con la Marina y la Universidad de Alaska, Fairbanks, comienzan la construcción de lo que llamarían el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia ARP. Su función oficial, estudiar la ionosfera, esa capa de la atmósfera que va desde los 60 hasta los 1000 kilómetros de altura. Cargada de partículas eléctricas, el ejército quería entender cómo esa capa afecta las comunicaciones de radio de larga distancia, especialmente con submarinos nucleares. La fuente verificable fueron documentos oficiales del Congreso de los Estados Unidos en el año 1994. Budget for ARP, Phase 1. El momento que cambia todo. En el año 2015, el ejército estadounidense anuncia que abandona el proyecto, transfiere el control total a la Universidad de Alaska. Desde ese año, ARP es técnicamente un laboratorio científico civil abierto a investigadores de todo el mundo. Pero aquí es donde comienzan las preguntas. ¿Por qué el ejército financia durante 22 años un proyecto y lo abandona de un día para otro? ¿Qué investigaron durante ese tiempo y qué hoy ya no necesitan? ¿Cómo funcionan las ondas electromagnéticas de alta frecuencia? Para entender el debate hay que entender la física. ARP usa antenas para enviar ondas de radio de alta frecuencia hacia arriba. Al llegar a la ionosfera, esas ondas excitan los electrones presentes en esa capa como si calentaran agua en un microondas, pero a 200 kilómetros de altura. Lo que la física confirma. Estos pulsos pueden afectar la propagación de señales de radio, crear perturbaciones temporales en esa zona y generar fenómenos luminosos similares a las auroras boreales artificiales, lo que la física no confirma. Que esas ondas pueden atravesar cientos de kilómetros de atmósfera y tierra para mover las placas tectónicas del planeta. Dato clave: un solo rayo de la tormenta eléctrica libera más energía que toda una sesión de ARP. La comparación de escala es fundamental para entender el debate, el cinturón de fuego y las fallas que mueven el mundo. Para entender por qué esta historia conectada con terremotos, sequías y catástrofes, primero hay que entender cómo funciona el planeta que pisamos, el cinturón de fuego pacífico. Existe una zona del planeta donde el 90% de todos los terremotos del mundo ocurren. Se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura gigantesca que rodea el océano más grande del planeta, desde Nueva Zelanda pasando por Filipinas, Japón, Alaska, California, hasta llegar a las costas de Chile y Perú. Aquí las placas tectónicas enormes, fragmentos de corteza terrestre que se mueven lentamente sobre el manto de roca fundida, colisionan, se deslizan, una se hunde bajo la otra. Cuando la presión acumulada durante décadas o siglos se libera a golpe, el resultado es lo que conocemos como terremoto. Japón y Filipinas, el riesgo permanente. Japón es la nación más sísmica del planeta. Se asienta sobre 4 placas tectónicas simultáneamente. La placa del Pacífico, la de Filipinas, la euroasiática y la norteamericana. El terremoto y el tsunami de Tohoku en el año 2011, que desencadenó la crisis nuclear de Fukushima, no fue una anomalía, fue la consecuencia geológica de siglos de presión acumulada. Filipinas.
Filipinas y Nueva Guinea se encuentran en la placa de Filipinas y la de Australia, respectivamente. Ambas zonas concentran la mayor densidad de erupciones volcánicas y sismos profundos del planeta. Todos estos movimientos son monitoreados por la USGS, Servicio Geológico de los Estados Unidos, y el EMSC, Europeo en tiempo real. Sus registros están públicamente disponibles. California, la falla de San Andrés. En California, la falla de San Andrés separa la placa del Pacífico de la placa norteamericana. Ambas se mueven en direcciones opuestas a razón de unos 5 centímetros por año. Los sismólogos llevan décadas alertando sobre el gran terremoto pendiente. No es una especulación, es acumulación de energía que tarde o temprano se libera. Venezuela y la falla de Boconó. Venezuela no está en el cinturón de fuego, pero tampoco está libre de riesgo. El país se sitúa sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa sudamericana. Este choque genera 3 sistemas de fallas principales que atraviesan territorio venezolano de oeste a este: falla de Boconó, la de San Sebastián y la del Pilar. En 1812, un terremoto destruyó Caracas durante la Guerra de Independencia. En 1967, otro sacudió la capital y derrumbó edificios modernos. La geología de Venezuela es activa, y eso, combinado con todo lo que está ocurriendo en el país, hace que la historia que vamos a contarle sea mucho más compleja de lo que parece. La modificación climática real, documentos desclasificados. Aquí es donde el periodismo de investigación separa la ciencia ficción de los hechos documentados, porque la manipulación del clima sí ocurrió, solo que no fue con antenas. Proyecto Popeye, la lluvia como arma. 1967, Vietnam. La CIA y el Pentágono autorizan en secreto lo que se conocerá como la Operación Popeye durante 5 años. Aviones militares de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos sobrevuelan la llamada ruta de Ho Chi Minh, el corredor de suministros del ejército norvietnamita. Los aviones no llevan bombas convencionales, llevan yoduro de plata, una sustancia química que, al dispersarse en la atmósfera, activa la condensación de vapor de agua y provoca lluvias artificiales. La misión: extender la temporada de monzones, convertir los caminos en barro, frenar los camiones enemigos. Fuente: Archivo Nacional de Seguridad. Documentos desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA. Operación Popeye 1967-1972. Cuando el Congreso descubrió la operación de 1972, el escándalo fue tal que en el año 1977 las Naciones Unidas aprobaron la Convención ENMOD, la Prohibición Internacional del Uso del Clima como Arma de Guerra. Estados Unidos la firmó. La operación fue real, estuvo documentada y cambió el derecho internacional. El informe de la Fuerza Aérea de 1996. Existe un documento que muchos han leído mal, pero que vale la pena analizar con cuidado. En el año 1996, oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicaron un ensayo académico titulado... El título suena alarmante, y lo sería si fuera un plan operativo, pero es un ejercicio de prospectiva, un experimento intelectual sobre cómo podría ser la guerra en el año 2025 si la tecnología avanzara al ritmo proyectado. Habla de nanopolímeros en nubes, de satélites de precipitación, de sistemas que hoy, en el año 2026, todavía no existen de forma funcional. Pero ese documento, sacado de contexto, se convirtió en un combustible de una narrativa que unió las antenas de ARP con el control total del clima. Y esa narrativa viajó por todo el planeta, amplificada por internet hasta llegar a presidentes y parlamentos. Dato verificable: en el año 2022, el Parlamento Europeo aprobó la resolución que mencionaba a ARP como sistema de potencial uso bélico. Esto indica que el debate político sí existió al más alto nivel institucional. Venezuela: oro, poder y operaciones en la sombra. Abandonemos por un momento las antenas de Alaska y viajemos al norte de Sudamérica, a un país con las mayores reservas de petróleo del planeta, con los yacimientos de oro entre los más grandes del hemisferio occidental y con una crisis política que no ha cesado desde hace más de 2 décadas. El arco minero del Orinoco. En el año 2016, el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto que creó el Arco Minero del Orinoco, una franja de más de 111.000 kilómetros cuadrados en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Fue
que el gobierno declaró zona de desarrollo estratégico para la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales. El coltán, un mineral que contiene columbita y tantalita, esencial para fabricar los condensadores de todos los teléfonos inteligentes, laptops y sistemas de arma modernos. Venezuela tiene depósitos y en la economía del siglo XXI quien controla el coltán tiene poder. El colapso de PDVSA y el giro al oro. Cuando las sanciones internacionales y la corrupción interna colapsaron la industria petrolera venezolana, PDVSA dejó de ser la fuente de divisas del Estado. El oro tomó ese lugar. Y con el oro llegó algo que Venezuela no estaba preparada para gestionar: la guerra por el control de las minas. Organizaciones de investigación como Inside Crime y Human Rights Watch han documentado cómo grupos armados conocidos localmente como sindicatos o sistemas tomaron el control territorial de las zonas mineras. En el Estado venezolano, en muchas de estas áreas fue desplazado por estructuras criminales. Fuente: informes de Inside Crime 2018-2023. La presencia de grupos irregulares transnacionales, investigaciones periodísticas y reportes de agencias de inteligencia de la región han señalado la presencia de estructuras armadas transnacionales en la zona fronteriza entre Venezuela, Colombia y Brasil. Estas estructuras están vinculadas al control del contrabando de oro que sale desde la selva venezolana y llega a mercados de Dubái, Curazao y puertos europeos. El oro venezolano ilegal llega a refinerías de varios países que lo procesan sin preguntar su origen. Es una cadena de lavado que conecta la selva amazónica con los mercados financieros globales. Operación Gedeón, la conspiración real. Hay conspiraciones que no necesitan especulación porque están documentadas. El 3 y 4 de mayo del año 2020, varias lanchas rápidas salieron desde Colombia con destinos a las costas venezolanas de Macuto y Chuao. A bordo, militares venezolanos exiliados y ciudadanos estadounidenses. Su objetivo declarado: derrocar al gobierno Nicolás Maduro, capturarlo, entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos que lo tenían acusado de narcoterrorismo y cobrarle la recompensa de $15 millones que Washington había ofrecido por información que condujera a su arresto. El hombre detrás de la operación, Jordan Goudreau, ex boina verde del ejército de los Estados Unidos, director de la empresa de seguridad privada Silvercorp USA. Goudreau firmó contratos que él mismo filtró a los medios con figuras del gobierno interino de Juan Guaidó por un valor superior a los $212 millones. Fuente: los contratos fueron difundidos por el propio Goudreau al Washington Post y al New York Times en mayo del 2020. La operación fracasó. Los participantes fueron capturados, varios murieron y el episodio reveló algo crucial. En la lucha por Venezuela, el Estado no era el único actor. Las empresas militares privadas, los mercenarios y las redes de inteligencia informal también jugaban. El gobierno en las sombras, Guaidó, Citgo y el dinero que nadie controla. En enero del año 2019, ante la Asamblea Nacional de Venezuela, un joven diputado de 35 años se autoproclamó presidente encargado del país. Su nombre: Juan Guaidó. Más de 50 países encabezados por los Estados Unidos lo reconocieron de inmediato como el legítimo mandatario de Venezuela. Este reconocimiento no fue solo político, fue también económico. El gobierno de Donald Trump permitió que el interino de Guaidó tomara el control de Citgo Petroleum, la filial venezolana radicada en Houston, que refina y distribuye el combustible en territorio estadounidense. Citgo y Monomeros, los activos en disputa. Citgo facturaba miles de millones de dólares anuales y su control cambió de manos sin que Maduro pudiera hacer nada al respecto. En Colombia, un proceso similar ocurrió con Monomeros, la empresa venezolana de fertilizantes radicada en Barranquilla. El interino tomó el control. Las decisiones empezaron a tomarse desde Miami, Madrid y Washington. Pero el manejo de estos activos generó conflictos internos profundos. Diputados de la propia Asamblea Nacional denunciaron irregularidades en la gestión de Monomeros. La empresa, que llegó a ser rentable, empezó a mostrar pérdidas. Las autoridades fueron difíciles de realizar. Fuente: reportes de la Contraloría venezolana en el exilio y cobertura de medios como El Nacional y Tal Cual Digital 2021 y 2022. El final del interinato.
En diciembre del año 2022, la propia Asamblea Nacional que había sostenido a Guaidó votó por disolver el gobierno interino. Las fracturas internas habían consumido lo que la presión externa no pudo destruir. La figura desapareció, pero los activos, las redes de influencia y las preguntas sin respuestas sobre el uso de los recursos siguieron ahí. Venezuela siguió siendo un estado en transición permanente, con dos estructuras de poder que se disputan su legitimidad, con recursos naturales que el mundo necesita y con una geografía que, como vamos a ver, no es política, donde convergen las placas, el poder y las frecuencias. Hemos recorrido mucho terreno: la instalación de antenas de Alaska, las fallas tectónicas que atraviesan el planeta, la operación de siembra de lluvia en Vietnam, la guerra silenciosa por el oro venezolano, y la pregunta que queda al aire es: ¿hay una conexión? Lo que la ciencia puede y no puede decir. La respuesta es honesta, periodísticamente verificable, es esta: no existe evidencia científica de que HAARP haya sido utilizado para provocar terremotos, huracanes o sequías específicas en ningún lugar del mundo. La física de las ondas de radio no lo permite en forma en que las teorías populares lo describen. Pero eso no significa que no existan conexiones reales, solo que esas conexiones no son electromagnéticas, son económicas, geopolíticas y estratégicas. La verdadera red invisible, piénsalo así. Cuando un país atraviesa una catástrofe natural, sus instituciones se debilitan, su economía colapsa, su gobierno pierde legitimidad, y en ese vacío actores externos, gobiernos, corporaciones, redes de inteligencia, encuentran oportunidades que no existirán en tiempos de estabilidad. Eso no requiere antenas, requiere algo más antiguo y más eficiente: inteligencia, dinero y paciencia. La historia de América Latina en el siglo XX está llena de operaciones en las que el caos natural o inducido políticamente fue aprovechado por actores externos para redefinir el acceso a los recursos de una nación. Lo que sí podemos documentar es una serie de coincidencias que el periodismo de investigación no puede ignorar. Cada vez que ocurre un terremoto significativo en el Centurión de Fuego, los debates sobre HAARP resurgen. Cada vez que Venezuela atraviesa una crisis, algún actor externo reorganiza sus fichas. ¿Son esas coincidencias conspiraciones? No necesariamente, pero son patrones. Y los patrones en periodismo de investigación son el punto de partida de las preguntas correctas, lo que sabemos y lo que seguimos buscando. Hemos revisado documentos desclasificados, hemos trazado fallas tectónicas, hemos seguido el rastro del oro venezolano, hemos leído los contratos de los mercenarios y aquí estamos con más preguntas de las que teníamos al principio. Eso es una buena señal. Esto es lo único que podemos confirmar. HAARP es real. Fue financiado por el ejército, hoy es civil. No hay evidencia de que cause terremotos, pero sí hay evidencia de que el ejército estadounidense sí usó el clima como herramienta de guerra. En Vietnam, documentado, firmado, real. Venezuela tiene recursos que el mundo quiere. El oro y sus minas viajan por rutas ilegales hacia mercados globales. Una operación militar privada financiada en parte por figuras del gobierno interino intentó cambiar el rumbo del país en el año 2020 y fracasó. Pero la guerra por Venezuela no ha terminado. Las placas tectónicas seguirán moviéndose, con o sin antenas, con o sin intervenciones. Eso es geología. Lo que sí depende de las decisiones humanas es qué hacemos en ese espacio de incertidumbre. ¿Quién aprovecha el caos? ¿Quién llena el vacío? ¿Quién firma los contratos cuando nadie está mirando? Esas son las preguntas de los exploradores, no las respuestas, las preguntas. Si este episodio te hizo buscar, leer, dudar o cuestionar, hicimos nuestro trabajo. Comparte, comenta y sobre todo, sigue explorando. Nos vemos en el próximo vídeo. Ellos lo saben. Todo es mentira.